Hola a todos, hola, acabamos de ver La Nueva Escola, Lessons for the New School. Eh, Después de la película vais a tener dos opciones, yo os recomendaría las dos. Una es la charla que vamos a tener con el director, Ventura Duray, y la otra será la charla que hacemos en conjunción, en colaboración con Take One Action, sobre revolución en las aulas. Es curioso porque nosotros a Ventura le conocemos en dos fases, más o menos. Primero hay unos años en los que le admiramos desde la distancia como director y productor, y luego hace un par de años tuvimos la suerte de que pudo venir en persona al Catalan Film Festival, y a partir de entonces digamos que la relación ha cambiado, ¿no? Y hemos tenido 3 o 4 charlas en torno a tu obra previa, cortometrajes, así que una vez más, encantadísimos de darte la bienvenida, Ventura. Aquel año estaba Primer Strat, que es un poco el germen de lo que es la nueva escuela, ¿no? Es un poco la semillita de lo que luego es la nueva escuela. Pero bienvenido. Gracias, Alberto. Sí, realmente desde hace 2 o 3 años tenemos una relación casi de hermanos con vosotros. Y gracias por invitarnos otra vez. Pues sí, efectivamente, o sea, es cierto que el germen de esta película igual fue este cortometraje que hicimos, que era Primestrat, donde yo seguía los últimos días en la guardería de mi hija, y luego mi hija pasó a la escuela. O sea, en aquel momento ya me planteaba temas, ¿no?, de cómo esta edad de los 0 a los 3 años empezaba a influir en su personalidad, y con el paso a la escuela de mi hija, pero también de mi hijo, que viene justo después, pues el planteamiento era a ver qué tipo de educación debe ofrecer el siglo XXI, ¿no?, para formar personas. Y esto también surge aparte de esta inquietud íntima que ya tenía, pues de un encuentro con uno de los 2 protagonistas de la película, con Boris. Coincidimos en una cena y de repente me iluminó con cosas que desconocía que estaban pasando y que realmente constituían una especie de revolución educativa que estaba pasando sin que yo me enterara. Y en aquel momento, pues, intuí que ahí podía haber una historia muy épica, algo que debía ser contado, y seguimos tanto a él como a Eduard, al otro protagonista de la película, durante estos 3 años, donde intentaban que la visión que habían tenido pues se consolidara, y no solo que el experimento que pusieron en marcha fuera un éxito, sino que consiguiera extenderse a todo el conjunto del sistema educativo catalán. Sí. Maravilla. Bueno, los primeros 5 minutos de La Nueva Escola a mí se me repiten constantemente. Empieza con esta visión molecular del primer punto donde se puede decir que el humano va a empezar. Aparece esto, pero aparece una voz en off que nos llama, ¿cómo nos llama? Humanos no, nos llama sapiens. Los sapiens. Después, si nosotros somos los sapiens, esa voz en off, ¿quién es? Claro, bueno, la voz en off es mía, pero que quería coger un poco de perspectiva para intentar contextualizar todo este movimiento educativo a nivel casi de especie, ¿no? O sea, ¿qué revoluciones educativas ha habido a lo largo de la especie? Desde, ¿no?, empieza hablando casi desde la invención del fuego a la agricultura, a la revolución industrial, y ahora con toda la revolución tecnológica, pues parece que tiene que haber un nuevo cambio de paradigma. Y para poner en contexto la importancia o el contexto de lo que está pasando, de lo que debe estar pasando, porque no lo dice la UNESCO, lo dice mucha gente, o sea, lo de Cataluña es una parte más, pero muy, muy ilustrativa, pues sentía la necesidad de poner en contexto, ¿no?, de en qué momentos y por qué ha habido estas revoluciones educativas, cambios en lo que es la educación, la escuela, en el concepto de educación. Yo tenía la percepción de que ahora está pasando una de estas cosas. Y por eso puse esta voz que, bueno, habla como desde otro sitio, ¿no? Coge mucha perspectiva para hablar desde otro lugar. Sí, bueno, claro, a mí me servía mucho también para reforzar lo obvio, ¿no? Como que alguien nos estuviese mirando desde fuera diciendo, estos tíos, ¿cuándo van a empezar? Porque el documental sí pone el problema y bueno, sugiere no, explica, ofrece una serie de soluciones muy claras que dejan la necesidad de empezar en este camino de revolucionar el sistema de educación muy obvio. Pero siguiendo con este principio de la película, cuando vemos ya la definición de lo que es el Sapiens, llegamos a una especie de aula. Al principio es un teatro
pero luego es un aula de verdad, donde son los adultos, no los niños, los que están sentados, y casi se les amenaza también con un examen, que luego cuando le dicen que no, que eso no es verdad, que no hay examen, todos se alegran. Ese es el primer paso, el reeducar al sistema de educación desde arriba, de los profesores. Claro, aquella escena tiene algo de parodia, porque Boris, que es el que la lleva a cabo, es un personaje muy simpático y carismático, y además le gusta mucho pues crear estas dinámicas para que el interlocutor pues se ponga en situación, ¿no? Y no sé, yo no sé vosotros, pero yo cuando veo lo que están haciendo y lo comparo con mi propia educación, pues veo que hay un abismo, ¿no? Que están pasando cosas. Y lo que hace en aquella escena es poner a los padres y a las madres pues, en situación de cuando eran alumnos, ¿no? A ver, vosotros cuando aprendíais, ¿qué hacíais esto? ¿Pero esto realmente sirve o veis que están pasando otras cosas que realmente tienen mejor pinta que lo que hacíais? Pues este es el juego, ¿no? Esta es la dinámica que pone. No, y respecto a antes lo decía, la voz, si la voz tiene esta doble vertiente, ¿no? Tiene coger perspectiva, pero a la vez pues aterrizarlo mucho, pues el padre con la hija, que es el padre que se preocupa por la educación de su hija, ¿no? De lo más inmediato a lo más abstracto, digamos. Sí, y ya que estás tocando en ello, Ventura, igual que en Primer Strat bueno, casi hay una escuela, ¿no? de padres cineastas que utilizan el medio. Pero, ¿cómo fue este proceso? No sé si tuviste tensión entre el documentalista y el padre. Nos interesa mucho esta visión de padre que se acerca a este proceso y con, imagino, material doméstico también o pequeñas escenas de tu familia. Sí, en este caso sí, bueno, sí que utilicé porque ya desde que nacieron mis hijos estoy todo el día grabándolos, tengo un montón de archivo y bueno, mira, este documental me brindó la oportunidad de poner algunas de estas piezas como para afianzar más este vínculo emocional, ¿no? Entre padre e hijo. Pero es cierto que a diferencia de Primer Strat, que sí que entraba en la aula de mi hija, aquí entramos en una aula que no es la de mis hijos, con lo que la distancia lo podías ver de una forma no tan vinculante, ¿no? Lo que estaba pasando ahí, lo puedes ver con más distancia y de una forma un poco más analítica. Sacándolo un poco, o este año estamos hablando antes de arrancar, de un año extraño para dar a luz una película, ¿no? Para parir una película. En tu caso, además, has parido dos en este extraño 2020 y además recordamos que cuando estuviste aquí hace un par de años, recordamos el momento en el que estabas de intentar acabarlas o de escritura o de había que ir a rodar. ¿Cómo ha sido esto de parir dos películas en 2020, aparte de extraño? Bueno, mira, al final han sido dos procesos muy largos que empiezan en momentos muy distintos, pero que confluyen en su finalización, ¿no? O sea, esto, como siempre, acaba pasando por casualidad y además con coincidencia de festivales, ¿no? Tenemos que estar en Málaga La Ofrena, que era en marzo, y de repente, pues, bueno, era esta película, el documental, así como La Ofrena es más atemporal, podíamos estrenarla en cualquier momento, pero siempre teníamos pues la necesidad de estrenarlo en una época determinada por el tema de las subvenciones, bueno, que te marcan los tiempos. Con La Nova Escola, pues, bueno, tiene más el momento de la inmediatez, ¿no? Narra un proceso que requería que lo teníamos que estrenar lo antes posible para que tiene una parte de actualidad, de debate que surja en la sociedad sobre lo que cuenta la película, y no podíamos demorarlo mucho. Y bueno, pues la acabamos en marzo, abril, pero ya corriendo, porque ya pudimos estrenar en el Docs Barcelona, luego en el Atlántida Film Fest, y también en TV3 querían pasarlo, la pasaron de hecho ahora el 6 de octubre, o sea, fue todo un proceso para no perder la inmediatez del momento y su vínculo con la realidad. Y juntando todos los factores, el hecho que las dos películas confluyen en el tiempo, sin poder viajar mucho con ellas, como podéis suponer, solo de una forma muy puntual, pero bueno, contentos de haberlas estrenado y a seguir. Ya hemos hablado un par de veces de ella, de Nila. Era parte del equipo, si no me equivoco. Hace un par de años tuvimos su película, Lo que dirán, que es de las películas que recordamos con más cariño, que han pasado por el festival, que también se metía en las aulas. No sé cómo te ayudó esta visión de Nila, de entrar y ayudar en la edición o en el equipo. La verdad es que mucho. El problema que tuvimos
Bueno, en el documental hay 4 editores, pero fue un proceso muy largo, teníamos muchísimo material, estuvimos 3 años grabando, teníamos como 500 horas, un montón de entrevistas, un año siguiendo a 3 alumnos. Entonces, lo complicado era un poco tomar este material, entenderlo. O sea, seguimos a 6 alumnos durante un año, teníamos 15 entrevistas, teníamos la voz en off, teníamos el seguimiento de Boris y Eduard, o sea, teníamos un montón de material que primero teníamos que entender que había ahí. Y luego empezar a pensar cómo estructurarlo, aparte de transcribir todas las entrevistas, hacer, pues, recopilar el material por personajes y dotarlos de un arco temporal y de una historia, pues, bien estructurada. Y Milas, en todo el proceso, o sea, ella estuvo como 10 meses en el montaje, o 8, no sé, y estuvo ordenando todo este material, haciendo el primer corte, pero bueno, luego ella tuvo que ir a trabajar, que estuvo trabajando con Évole en Salvados y luego en el nuevo programa, y tuvo que, no podía compaginar las dos cosas y entraron nuevos editores, pues entró. Pero bueno, ya fue súper importante la primera fase de tomar el material, entenderlo y construir como un primer arco de los personajes. Sí, sí, porque además da esa sensación, ¿no? O sea, parece un documental perfecto de lo que aquí muchas veces se llama el From Grassroots to Power, ¿no? Que es de la incepción de este programa de Escola 21, la presentación teórica de esto es lo que queremos hacer, a el final, la implantación territorial, ¿no? Pero no sé si siempre fue así, o aparece más tarde cuando ya llevabais un tiempo rodando o en la edición. No, o sea, lo que está claro es que queríamos seguir a Boris y Eduard durante estos 3 años hasta ver qué pasaba con el programa, ¿no? Que tiene un falso final de éxito y luego no es tan de éxito porque realmente bueno, ya se ha visto la película, ¿no? Sí, pues, bueno, ya se ve, ¿no? Que se firma un convenio con el gobierno, pero que al final es un poco papel mojado. O sea, aún se está viendo qué pasa realmente con esto. O sea, que sí, desde el principio el objetivo era grabar estos 3 años e intentar entrar en un aula. Bueno, luego todo el tema de las entrevistas, cómo la parte teórica y la práctica dialogaban, ¿sabes? Cómo la parte de ellos, del propio programa con el aula dialogaba. Todo esto es lo que tuvimos que ir viendo con el montaje. Perdón, Raf, no sé si tenías pregunta. No, vete. Es que además es eso, yo creo que en la otra charla Tamara de Take One Action y el panel lo van a tocar más, pero el programa Escola 21 realmente es una propuesta radical del cambio que es necesario, ¿no? Tiene esa propuesta radical de cambiar, ¿vale? Hace falta unas estructuras, la educación requiere unas burocracias y unos programas educativos, pero hay que sacudir esto, ¿no? Y yo creo que el propio programa se ha dado con ello, pero no sé dónde lo estás viendo tú como padre y como director a día de hoy. A ver, claro, yo mi hija sí que está en una de las escuelas que formaron parte del programa. Claro, o sea, el programa, bueno, lo cuenta la película, ¿no? Que es un cambio de propósito, ¿no? No de educar a través de asignaturas, conocimientos, sino de educar con competencias para la vida. Y esto implica, pues, cambio en el currículum, cambio en la organización de la escuela, cambio en el tipo de evaluación. En teoría, en clase, cuando nosotros, bueno, nos metimos en este mundo que para mí era un poco ajeno, pues empiezas a ver que tiene que haber coordinación desde parvulario hasta universidad, de la formación de profesorado. O sea, en realidad es un cambio de paradigma que implica muchísimas cosas y que tienen que ir todas muy coordinadas. Nosotros lo que intentamos explicar, porque ya hay alguna película, de hecho teníamos una película referente que se llama Most Likely to Succeed, que pasa como en el instituto más avanzado de Estados Unidos, y aquel explica muy bien esto, el cambio cultural que implica una escuela de estas, ¿no? Y de una forma, un poco la visión, lo que tendría que haber en un horizonte. En nuestro caso, como nos centrábamos en escuelas que están en proceso de cambio, quisimos centrarnos mucho más a la hora de hacer el seguimiento en las dificultades que implica este cambio, ¿no? Las dificultades en la mentalidad de los profesores, en las dificultades para que la sociedad lo acepte, las dificultades para que los gobiernos apuesten definitivamente por ello, porque siempre hay muchos obstáculos y mucha gente que quiere mantener su status quo, desde, no sé, pues de funcionarios, profesores, familias que no lo ven claro. O
sea, queríamos centrarnos más en las piedras, ¿no? En las ruedas del cambio que en el propio, más, no tanto en el cambio cultural, que sí que está, ¿no? Lo cuenta la voz en off, lo cuentan los expertos, lo cuenta Eduard y Boris, pero la escuela no es una escuela que ya se ha transformado y que podemos ver un poco la visión esta de futuro de lo que tendría que ser. Esto lo escuchamos a nivel teórico. En la escuela vemos las dificultades para este cambio. Sí, completamente. Yo creo que es... Está comprando el pelo ahí, ¿no? Sí, de repente hace un eco. Creo que es la fuerza gorda del documental y el ver eso, que cómo llega una situación en la que lo más obvio sea tan difícil de implementar. Pero hablabas de la cantidad de horas y la magnitud, ¿no? del proyecto para luego convertirlo en algo manejable y acabar con el documental. ¿Qué es lo que no ha entrado? ¿Qué partes habéis dejado fuera? Pues muchísimas. De hecho, desde 1000 entrevistados que salían y que al final tuvimos que focalizar unos cuantos para que fueran reconocibles y que eran muy interesantes. Esto en la película salen un seguimiento a 3 alumnos, hicimos seguimiento a 6 alumnos y los 1000 actos y reuniones que tuvieron Eduard y Boris. O sea, teníamos más de 500 horas de material, lo hemos reducido a 1 hora y media, o sea que imagínate lo que hemos hecho fuera. Pero bueno, sí, al final también, no sé, cada alumno teníamos decenas y decenas de horas. Al final tenías que encontrar 3 o 4 escenas que te permitieran ver este arco y esta evolución, ¿no? O sea, sobre todo centrado hay dos de los alumnos que ves que son alumnos que en una escuela normal pues estarían pues ya sentenciados al fracaso escolar y como a través de la motivación, de la autoconfianza, pues de la seguridad en ellos, de la seguridad en ellos mismos, pues pueden encontrar un camino en esta educación, ¿no? Sí, bueno, ¿cuál ha sido la recepción del documental en Cataluña, por ejemplo? Bueno, pues ya te digo, hace un par de semanas, no, el 6 de octubre, pues se pasó por TV3, que tuvo muy buena audiencia, un 12% o algo así, un 12-13% bueno, pues generó obviamente mucho debate. Es cierto que es un documental que dentro del ámbito educativo la gente ya tiene muchos prejuicios, tanto a favor como en contra, ¿no? O sea, la gente ya está muy posicionada y cuesta, o sea, quien quiere ver, no sé, que Pablo pues solo arregla bicicletas y que vaya a divertirse a arreglar bicicletas, lo verá. Quien ve que a través de arreglar bicicletas por fuerza, su liderazgo, su confianza y encuentra la motivación, pues también lo verá. O sea, cuesta mucho mover a la gente de sus prejuicios previos. Pero bueno, la gente que no tiene estos prejuicios previos, pues sí que aprende muchas cosas y le gusta mucho la película, esta sensación. Claro, no, es que ves esos momentos en los que la campaña, digamos, un poco, o el esfuerzo flaquea, o hay momentos de problemas en las aulas de adaptación y es en esos grises donde merece la pena. Pero es verdad lo que dices, que bueno, que lo que no sale también es pues esa parte más burocrática, lo que decías, de coordinar sistemas de evaluación, de aptitudes, pues todo este sistema que es el que evita, ¿no? Pues un cambio radical. En las aulas hay cambios sin conocerlo de primera mano ni en profundidad. Uno piensa en modelos que han cambiado a lo largo del tiempo, no del día a la noche, como el de Finlandia, ¿no? Que siempre se pone ese como un ejemplo, pero bueno, hay gente que ya está cambiando esta diferenciación de modelos estandarizados de grupos y sistemas estandarizados a intentar digamos, afianzar esa creatividad o esas habilidades individuales de cada persona. Sí, pero fíjate un poco lo que comentábamos antes, que cuando hemos pasado la película, cuando justamente hemos querido mostrar estos grises o la complejidad de estos cambios, ¿no? El cambio cultural que precisa del profesorado de 1000 cosas, pues los haters, digamos, los que tienen perjuicios se aferran a esto. ¿Ves cómo aquí también repiten? ¿Ves cómo aquí...? O sea, justamente
No digo es el punto débil mental, pero para los que tienen prejuicios se aferran a esto sin haber entendido el significado de aquella escena en la película, ¿no? Que justamente forma parte de este cambio que ves al final los personajes. O sea, esto. Bueno, Escola 21, el programa lo hace, o sea, digamos, la habilidad del documental y de la campaña y de Escola 21 es hacerlo obvio en ese sentido. O sea, es obvio que el programa está desfasado y ahora es una cuestión de a ver cuánto queremos posponer los cambios que son necesarios o cuántas piedras queremos poner en el carro, ¿no? Exacto, yo creo que reivindicar la urgencia del cambio, ¿no? O sea, que es urgente de hacer esto porque si no, bueno, lo dice al final la voz en off, ¿no? O sea, hay estos dos caminos, continuar haciendo las cosas como las hacemos, ¿no? Que es un camino que lleva al abismo, ¿sí? Intentar probar otras cosas que parecen o que hay indicios de que funcionan y que nos llevarán a un futuro mejor. Bueno, esos debates están ahí en casi todos los lados. Perdón, Raf. Esos debates están ahí y en casi todos los lados, todos los países, en todos los sistemas se están dando. En Escocia se están dando y de eso va a tratar un poco el panel complementario a este Q&A. Sí, yo creo que estamos muy cautious de no tocar un poco temas que se van a tocar en este panel y no entrar muy de lleno en lo que es la Escola 21 y la... No, pero además, yo y al menos somos cineastas, no somos expertos. Exactamente. Lo que hemos querido intentar una historia que fuera comprensible y que la gente pudiera reconocerse, ¿no? En lo que está pasando de una forma pues más intuitiva y más directa. Y lo hace... Dale, Rafa, perdón. No, iba a decir, bueno, entonces, antes de la entrevista, estábamos hablando un poco de cómo nos ocupábamos ahora con esto de la cuarentena, del lockdown aquí, de cómo estamos cambiando un poco las maneras en las que trabajamos. Y sigo aquí con este macho. Es como dejado solo con él. Y bueno, me gustaría preguntar un poco en Nanook Films, tú y Salva y bueno, toda la gente que estáis metidos, Xavier, ¿qué tenéis entre manos ahora? ¿Qué podemos esperar de vosotros? Sí, me aparece por aquí. La protagonista. ¡Hola! ¡Hombre! ¡Aparición estelar! Estoy hablando de la teoría película, Mira quién tengo aquí. La estrella de la película. La estrella de la película. Ya tiene 6 años y medio. No, casi 7 años, imagínate. Pues nada, hemos aprovechado para desarrollar muchos proyectos. Tenemos un montón de cosas a punto de acabar. Ahora hemos estrenado un documental muy chulo que se llama Niño de Fuego en Valladolid, que también ha tenido una mención ahí y que os lo presentaremos próximamente, pero la idea es distribuirlo a lo largo de este año y el año que viene. Y un montón de películas en desarrollo, esperando intentar financiarlas y si todo va bien, en primavera del año que viene nuestra idea es estar rodando de nuevo. Pero para el año que viene de novedades tendremos este Niño de Fuego que ya os lo mandaremos. A ver, hay ganas de verlo. Ya, o sea, este año tenemos en este caso la nueva escuela, pero siempre todos los años hay mucha representación de Nanook. Y es porque no nos dejáis otra. Estoy pensando en Kukli, Dead Slow Ahead en el pasado, que este año está en la sección de Best of the Fest. Esta yo la busco este año también. Sí. O sea que hay siempre mucho sabor Nanook aquí en el festival. Pues mira, esta conexión que tenemos, encantados, ya lo sabéis. Por ejemplo, estoy pensando en Gang, otro de los cortos Nanook, que no está en la selección oficial, pero que está, lo tenemos hablando con Marvin Away, ¿no? La distribuidora para principios del año que viene. Pero es verdad que, claro, como pasa con Marvin también, es otra distribuidora. Nanook en su día fueron 2 actores que nos obligaron a arrancar este festival, a decir qué está pasando en Barcelona, qué está pasando en Cataluña, que salen cosas tan potentes, tanto en la no ficción, en el documental, en el experimental, desde la producción, desde la distribución. Son una serie de amigos, de firmas, de centros de acción que nos han forzado hace ya 5 años a arrancar este festival, así que sois culpables, Ventura y todo Nanook. Poder colaborar y bueno, con amigos como vosotros, pues un placer y ya sabéis, infinito y ojalá podamos venir pronto porque aquí estamos maravillosamente cada vez que hemos venido aquí, pues no vuelve encantado, así que nada que ver. Como decíamos antes, a ver si pasa un poco estas restricciones, que el mayor problema ahora mismo es la cuarentena que tendríais que pasar si viniste aquí, pero ya han liberado a Canarias, con lo cual os podéis mover a Tenerife una semanita y luego allí os venís para acá. Y no está mal, pues sería... Pues mira,
Has dado una buena idea, creo que... Bola extra, bola extra. Sin prisa yo creo, pero siempre fue un placer tenerte aquí y ya sea allá en Barcelona o en Vladivostok o en Edimburgo, si es posible, siempre es un placer, Ventura. Gracias por unirte hoy un ratito. Un abrazo muy fuerte, Rafa y Alberto, y nos vemos en breve, espero. Que vaya muy bien el festival. Igualmente. Gracias. Gracias. Chao.